Hola a todos, equipo. Bienvenidos a una nueva sesión de reflexiones electromagnéticas. Y como habréis visto en el título seguramente, hoy vamos a tocar un tema muy especial, un tema muy potente realmente. Y me gustaría empezar explicándoos por qué me apetece tocar esto y de dónde viene. Creo que es importante. Antes de nada, también deciros que estoy ahora en la ciudad de Bogotá. Estoy pasando unos días y nada, pues tenemos aquí este escenario tan maravilloso con un sofá y todo. Madre mía, qué lujo. Y nada, pues intentaremos aprovechar esto, ¿no? Que estoy en un espacio súper confortable, silencioso, tranquilo, blanco, para compartiros pues todo esto que os vengo anunciando. Que ya veréis que nos puede llevar al séptimo cielo, voy a decir. Al séptimo cielo porque realmente vamos a llegar hasta ahí. Como decía, lo primero que me gustaría explicaros es por qué quiero tocar exactamente este tema hoy, porque no es baladí, ¿vale? Primero, todo lo que voy a compartir es algo que ya hace tiempo que yo manejo, pero que cada vez lo voy perfeccionando más y así voy comprendiendo más y mejor pues, el tema de hoy, ¿no? Que es cómo salir, cómo hackear, como comparto en muchos vídeos, la Matrix. Cómo hackear realmente la Matrix. ¿En qué consiste hackear la Matrix? Y justo esto lo comparto hoy por lo siguiente. Y es que el otro día estaba viendo YouTube, ya sabéis que el algoritmo pues siempre recomienda vídeos, y en este caso pues un youtuber bastante conocido del mundo del misterio compartía un vídeo que se titulaba algo así, porque ahora no me acuerdo seguro, pero casi casi, ¿cómo escapar de la Matrix? El título era el siguiente, ¿no? ¿Cómo escapar, cómo salir de la Matrix? Cuando se usa el verbo escapar, ahora no estoy seguro si usa el verbo escapar, ¿vale? Pero aprovechamos ya haber dicho esto. Cuando usamos el verbo escapar ya no es un verbo demasiado adecuado, ¿no? En estos términos. ¿Por qué? Porque escapar significa que no sé sostenerme, que no sé estar, que no sé resistir o ser resiliente en un espacio o lugar. Y si en algo consiste la vida es en aceptar lo que nos está pasando, intentar aprender de ello y sostener los instantes que a veces son más difíciles. Entonces, escapar a mí es un verbo que siempre me hace pensar en si huye, si escapa, es que esa persona es muy inestable y esa persona tiene poca fuerza mental. Y si tienes poca fuerza mental, pues vas a tender a escapar y tender a escapar es no saber sostener el presente. Y ahí nos estamos ya alejando de la meta. Es como algo contradictorio. Escapar de la Matrix ya te estás alejando, porque si hay un término que sí que nos sirve para salir de la Matrix es comprenderla al máximo. No escapar, sino comprender la Matrix, ¿no? Solo podrás escapar, entre comillas, si comprendes la Matrix. Seguimos adelante. Hice clic en ese vídeo porque realmente no sabía por dónde iría. Digo, a ver qué cuenta, ¿no? No sabía realmente, porque cómo escapar de la Matrix, cómo salir de la Matrix, puedes ir por muchos sitios. Y tocó un tema que he escuchado varias veces, ¿vale? Que es el siguiente, que es la Matrix refiriéndose a la realidad. Es decir, ahora iremos con esto, ¿no? Pero la Matrix es la realidad y cuando habla de escapar o salir de la Matrix, habla de cuando nos morimos, el tema del túnel de luz, el tema de cómo salir pues, de esta rueda, ¿no? Rueda del samsara que se suele decir, ¿no? Que vuelves a encarnar y vuelves a encarnar y es como vuelves a esta realidad. Es un poco este tema de cómo salir de ahí, cómo elegir el túnel de luz correcto y cosas de estas. Lo he escuchado alguna vez, todo este asunto, y yo no digo que eso, ¿vale? Yo no digo que eso no sea cierto. Porque sé que hay mucha gente que ha podido tener alguna experiencia extracorpórea o de estas que son después de la muerte y luego vuelven, que hablan de este tipo de cosas. Y a mí, pues yo diría que más o menos me puede encajar. Es difícil de demostrar completamente, ya sabéis que yo siempre soy de los que le da importancia a la certeza y al saber y no tanto al creer, ¿vale? Y todo lo que podamos creer, pues siempre digo que lo pongamos en duda. Pero sí me parece algo que no es descabellado, vamos a decirlo así. Sin embargo, ¿sabéis qué pasa? Que cuando nos referimos a este tema de cómo escapar, cómo salir de la Matrix y hablamos de eso, lo que nos está diciendo ese ser humano, lo que nos está transmitiendo ese mensaje es que esto es una cárcel. ¿No? De alguna manera es como la Matrix es todo esto, es esta realidad, y es como si tuviéramos que esperar al día de nuestra muerte para poder salir o escapar de esa Matrix, ¿no? Y con suerte entender cómo funciona realmente y el día que nos muramos, ¿no? Pues coger el túnel correcto de luz y salir de aquí.
¿Hacia dónde? No lo sé, pero salid de aquí, ¿no? Como sea. Claro, cuando escuché un poco ese vídeo, porque realmente escuché, no sé, 3, 4, 5 minutos, tampoco estoy aquí para criticarlo, analizarlo, juzgarlo, simplemente me quedo con el tema, pensé, claro, este youtuber tiene muchos seguidores, mucha gente que lo ve, ¿no? Mucho interés, genera mucho interés. Y pensaba, pero claro, es que esa visión es muy, muy oscura. O sea, es una visión, no solo está sesgada, ¿vale? Que a lo mejor, obviamente, cuando hablamos de cómo escapar de la matriz se pueden hablar de muchas cosas, ¿eh? Sino que esa visión, sobre todo me centro en eso, en que es muy oscura. O sea, si tú tienes que esperar a morirte para salir, Dios mío, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué dura es la vida, ¿no? Qué esclavitud, qué cárcel, qué todo, ¿no? Y claro, mucha gente seguro que piensa así, porque precisamente, como decía, ese tipo de vídeos o ese tipo de contenido atrae a mucha gente, a muchos seres humanos. Porque, como siempre digo, la mayoría de los seres humanos, y aquí no me voy a cansar siempre de decirlo, la mayoría tienen esa visión de la vida parcialmente. O igual no la mayoría sí, pero igual no el 80, el 90, pero el 60, 50, ¿vale? Una visión de la vida muy negra, muy oscura. ¿No? Como si la vida no nos atrapara y como si la vida fuera complicada, ¿no? Normalmente la gente lo que te va a decir si le preguntas es que la vida es dura. No te va a decir que la vida es sencilla, o que la vida es agradable, o que la vida es muy bonita. A veces se dice. Pero lo normal cuando se habla en serio es que la vida sea dura, ¿no? Que la gente te diga que la vida es dura. Sin embargo, yo hoy, en este vídeo, vengo a demostraros que ni nos sirve demasiado la visión de escapar de la Matrix desde la muerte y el túnel, ni nos sirve demasiado pensar que la vida es dura, porque ninguna de las dos cosas es estrictamente correcta e incluso podría decir que son bastante incorrectas en muchos aspectos, ¿vale? Entonces a mí me apetece mucho compartiros hoy realmente cómo se sale de la Matrix. Así, voy a explicar cómo se sale de la Matrix de una forma resumida y obviamente luego a partir de aquí, como todo lo que comentamos, hay que trabajarse y hay que desarrollarse y hay que llevarlo a la práctica y a término. Pero a grandes rasgos creo que me da en esta reflexión electromagnética para explicaros realmente algo muy importante sobre cómo salir, cómo evadir o cómo de algún modo apartarse energéticamente de la Matrix y honestamente que nos da igual la Matrix. O sea, ver la Matrix como parte del juego, básicamente. Empezamos por lo siguiente, que es muy importante. Tema de conceptos, importantísimo. A mí me llamaba la atención porque cuando se refería en ese vídeo a la Matrix, claro, se refería a la realidad, ¿no? Se refería a la matriz de la realidad, esta realidad holográfica, simulación, como queráis verlo, ¿no? Y entonces, en ese caso se refiere a la realidad. Yo ahí ya discreparía, ¿vale? Ya discreparía. Yo cuando hablo de la realidad, y esto se va a entender muy bien, la Matrix no es lo mismo que la realidad y la realidad no es lo mismo que la vida, ¿vale? Y vamos a intentar entender esto. La Matrix, a mis ojos, es un sistema que está dentro de la realidad y dentro de la vida, ¿vale? Es inferior a ellas. Y la Matrix, a mis ojos, es todo este sistema que está creado, perdonadme, que tengo un poquito ahí la garganta, que vengo a ir a correr. Y hace frío en Bogotá, gente, y la verdad que la garganta, vengo de, claro, de calor, luego de más o menos, y ahora frío, y cuando sales a correr, pues cuesta poco. Pero estoy bien preparado, ¿vale? Como digo, Matrix no es lo mismo que realidad y realidad no es lo mismo que vida, ¿vale? Entonces, la Matrix está contenida en la realidad y en la vida. ¿Y qué significa esto? Que la Matrix se refiere, disculpadme, simplemente a la estructura que de algún modo han creado los humanos en relación al parasitaje, sobre todo. Yo lo haría tan simple como eso. ¿Qué es la Matrix? Esa especie de jaula, esa especie de cárcel, esa especie de cúpula, incluso podemos decirlo, energética, que de algún modo esclaviza y somete al ser humano. Eso sería la Matrix. En la película, por ejemplo, de Matrix, intentan transmitir esa idea, ¿no? Y muestran la Matrix como si fuera una realidad que no existe, artificial y que entran allí. Pero sin embargo, si lo pensáis, claro, cuando salen de la Matrix, cuando están en el mundo real, ¿ahí están en la Matrix o no? ¿Me explico? Ahí supuestamente no están en la Matrix, ¿no? Entonces podemos decir que están en una realidad en la cual en esa realidad hay una Matrix, hay un software en el que se meten dentro y son unos personajes, Neo, Trinity y todo esto, y fuera de ella son seres humanos que están
en una nave, en un mundo futurista y demás. Y ahí supuestamente no están en la Matrix. ¿Me explico? Pues esa visión es bastante correcta a mis ojos, ¿vale? La Matrix es simplemente, se hace referencia a esa jaula energética, ¿vale? Energética que nos somete. Y esto lo desarrollaremos ahora. A partir de aquí, cuando hablamos de realidad, ¿vale? Cuando hablamos de realidad, de algún modo hablamos de todo lo que podemos llegar a percibir, aunque ahora mismo no lo percibamos, ¿vale? Todo lo percibible, ¿vale? Por ejemplo, habrá animales que perciben realidades o perciben informaciones que tú y yo no percibimos, porque tienen unas características que tú y yo no tenemos. ¿Eso significa que esa realidad que percibe el animal es real, no es real? ¿Cómo va esto? Significa que es real, pero no es percibible por nosotros. Igual que, por ejemplo, una persona invidente, pues no percibe la realidad visualmente, pero eso no significa que no exista la realidad visualmente, ¿me explico? Entonces es un poco ese juego. La realidad es, de algún modo, todo lo percibible, aunque no lo podamos percibir. Es todo lo que existe, todo lo que puede llegar a ser real en un momento dado, ¿me explico? Y de alguna manera tiene un sustento, ¿vale? No es solo algo producto de la imaginación, sino que objetivamente se puede llegar a percibir, ¿vale? Porque cuando hablamos de la realidad mental de alguien, que puede ser una ilusión, precisamente ilusión, esa palabra es que no es real, que no es percibible, que esa persona lo está creando con su mente, pero no se puede percibir por otras porque de algún modo solo es una creación ilusoria, como vengo diciendo, de esa mente en concreto, como un dibujo, por ejemplo, como la idea de un dibujo es ilusoria hasta que es percibible. Cuando yo plasmo ese dibujo, podemos decir que ese dibujo es real, es percibible, ¿me explico? Pero hasta que no lo es, de algún modo, forma parte de un campo y forma parte de un mundo que no está plasmado, que no es percibible todavía en lo real, ¿vale? Y es una forma de ver lo que me parece que es bastante interesante. La realidad es el conjunto de todas esas cosas, ¿vale? Y ahí podemos, como siempre digo, y ahora iremos sobre todo con esto, podemos hablar de las diferentes capas, frecuencias, vibraciones, grados, densidades, etcétera, ¿vale? Todo esto es como la composición de esa realidad. Y luego hablamos de vida, ¿vale? Claro, vida es un concepto que a mis ojos es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque yo personalmente a la realidad le llamo vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo interpreto que la realidad está viva, ¿no? Que toda esa información que vengo mencionando, que todo eso que se mueve, que fluctúa, esas vibraciones, están vivas, ¿no? Y de algún modo es como si de alguna manera, como están vivas, nos transmiten información, ¿vale? Y entonces, como entendemos la realidad en diferentes capas, e interpretamos que están vivas, yo siempre digo, hay que leer la vida nos habla, ¿vale? La vida nos habla, pero no es que sea un ente, en principio, un ente como orgánico, vamos a decirlo así, como tal, que te hable directamente en voces, ¿no? Significa que todo lo que te rodea, todo lo que está pasando, todos los movimientos, en el fondo te están diciendo algo. Lo que pasa que, como decíamos antes, hay que saber interpretarlo, ¿vale? Normalmente es difícil que lo sepamos interpretar, pero todo es mejorable, ¿vale? Esto es igual que un detective, ¿no? Si tú no eres detective, a lo mejor ves unas pistas y no te dicen nada, sin embargo eres un detective y ves unas pistas y te están contando la historia de lo que ha pasado. ¿Me explico? Pues es un poco algo similar. No te están hablando las pistas, tú estás siendo capaz de interpretar esas pistas. Y de ahí sacas pues una lectura que luego a lo mejor es la pura realidad y la has clavado, ¿vale? O no, pero hay una interpretación detrás, ¿vale? Entonces, claro, vida igualmente se puede interpretar como simplemente todo lo que está vivo. Entonces, interpretado así, la vida sería inferior a la realidad, porque en la realidad hay cosas que están vivas y cosas que no están vivas. ¿Me explico? Entonces hay que saber entender eso. A mis ojos, meto este concepto porque si lo pensáis, si imagináramos un mundo solo con animales y plantas, vamos a quitar a los seres humanos, no hablaríamos de Matrix, ¿vale? No diríamos que esto es una Matrix. ¿Me explico? Veríamos la realidad más como vida, ¿me explico? Sería como la vida se desarrolla, ¿no? Se abre paso con las plantas, con los animales, con los insectos, etc. Entonces no interpretaríamos que es una Matrix, sino interpretaríamos que es un mundo vivo, que es una vida dentro de esa realidad. Entonces me gusta mucho, por eso he mencionado todo, porque me gusta mucho decir, vale, la realidad es como lo más grande, vamos a ponerlo así, para hacerlo más sencillo, y dentro de la realidad está la vida y la Matrix, de algún modo, ¿vale? O la vida y la no vida y la Matrix, ¿vale? La vida y la no vida es aquello que está vivo o no lo está, y la Matrix es, como decía, esa cárcel humana en este caso, ¿vale? O inteligente, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque tampoco sabemos si hay unas especies inteligentes que forman parte también de esta cárcel matricial, ¿vale? Y es la que intenta, fijaos, esta primera lectura es importante, es la que intenta, ¿vale?
someter al ser humano, esclavizarlo, ¿no? Cuando decimos que el ser humano está automatizado, que está, ¿no?, enfermo a veces incluso, que está programado, pues hablamos de que esa Matrix ha sido capaz de programar a ese ser humano. Pero, como digo, si yo soy capaz mentalmente de salir de la Matrix, puedo fluir con la vida. Y si fluyo con la vida, pues al final soy la vida que soy y ahí está la clave. Una de las cosas precisamente que os quería compartir con esto, para que lo veáis todavía más claro, es que no podemos, como decía en ese vídeo, no podemos decir que la Matrix es la realidad o que la Matrix es la vida, porque no es lo mismo decir que yo soy Matrix, ¿vale? O que yo formo parte de esa Matrix, o que mi identidad o persona es la Matrix, que soy vida, ¿vale? Yo puedo ser Matrix o no ser Matrix. Yo puedo tener una mente programada para la Matrix o no. Y a la vez soy vida. Siempre somos vida, si lo pensáis. Todos somos vida. Pero no todos somos Matrix, ¿vale? Si hablamos de una persona, por ejemplo, unos indígenas que están perdidos en la selva y no tienen contacto con la Matrix, no podemos hablar de Matrix como la que nos referimos. Igual podríamos hablar de una pequeña Matrix ahí en la civilización pequeña que tienen ahí, la tribu que tienen un poco, pues porque hay unas normas, unas leyes y tal, pero no estamos hablando del mismo nivel, ¿no? ¿Me explico? Entonces, tú puedes ser Matrix, un ser humano Matrix, ¿no? Esto lo podemos ver más o menos todos, y luego ser vida. Ser vida es siempre que estés vivo, ¿vale? Y Matrix, pues en este caso, lamentablemente, entre comillas, pero todo tiene un sentido, pues hay mucha gente que es Matrix, ¿no? Hay mucha gente que se comporta desde esa cárcel energética y demás. Entonces, antes de iniciar este desarrollo, muy importante, no hace falta morirse para salir de la Matrix, ¿vale? Muy importante. No veamos, por favor, porque la vida es una maravilla, la vida es maravillosa, la realidad, este juego es una maravilla, es sublime, y si no somos capaces de ver esa sublimación y esa belleza y ese todo es porque tenemos la mente intoxicada. Fin de la historia, ¿vale? Porque es que realmente lo mires como lo mires a un nivel elevado, es sublime, ¿vale? No es que sea una perspectiva, es que es sublime en el sentido de la perfección. La vida es perfecta. Es perfecta y es algo supremo, es algo complejo, es algo superior, ¿me explico? Por lo tanto, por eso es sublime, ¿me explico? Entonces, lo único que nos falta, digamos, para entender esto y para verlo en todo momento es capacidad de desarrollo mental y trabajo, básicamente. Claro, si no sabemos hacer ese trabajo, como siempre digo, pues la vida, la Matrix en este caso, nos va a encerrar. Nos va a comer y nos va a someter y nos va a hacer creer que la vida es una mierda y nos va a hacer creer que hay que salvar a alguien y cambiar el mundo y que hay unos malos y unos buenos y todas estas, Dios mío, distorsiones de la hostia y programaciones que tienen a la gente en muchos casos hipersometida y hiperengañada, ¿vale? Entonces, pues hay que intentar entender que estés como estés, veas la vida como veas ahora mismo, hay caminos, hay trabajos, hay comportamientos, hay visiones, claridades que nos llevan a niveles de conciencia que nos permiten ver la vida desde esa sublimación. Simplemente es cuestión de saber cómo hacerlo. Aquí vamos a dar, como digo, una pincelada de todo esto y se va a entender, ¿vale? Vamos allá. Atento, atenta, que vamos a iniciar este desarrollo, que es complejo, pero que lo voy a hacer sencillo, ¿vale? Y que realmente pienso que el que quiera, luego ya el que quiera desarrollar más, como siempre digo, tenemos el grupo de Telegram, Aprendiendo a Vivir, justo esta semana hemos tocado estos temas, esto que voy a compartir, y más cosas, ¿vale? Pero esto es un poco un extracto de eso. Y otras herramientas, ¿no? Aquí tenemos el grupo para trabajar este tipo de cosas, ¿vale? Y como siempre digo, ahí estamos trabajando siempre porque no es fácil encontrar esta información, ¿vale? Entonces, como no es fácil encontrarla, tampoco es fácil desarrollarla y saber cómo pisar de forma adecuada y cómo avanzar, ¿vale? Porque estamos entrando en terreno abstracto en muchos casos y cuando la mente entra en terreno abstracto, cualquier distorsión, programación, creencia que tengas, aunque sea oculta en tu subconsciente, te puede engañar, ¿vale? Entonces hay que hacer un trabajo muy bien hecho, como quien, siempre digo esto, como quien levanta un edificio. No vale con poner un ladrillo detrás de otro, tienes que tener un conocimiento de lo que estás haciendo porque si no el edificio se te cae. Pues esto es igual, hay que entender muy bien los pasos y el crecimiento porque si no, la mente se los puede desmontar y lo que podría decir así para empezar es que la mayoría de mentes del mundo actualmente, aunque están en desarrollo, bueno, está en un momento la mente humana, así en la humanidad, que es una mente bueno, que va evolucionando, que va expandiéndose, que va sofisticándose, no siempre en la dirección consciente, como siempre digo, ¿vale? La mayoría de mentes simplemente son el resultado
de miles, millones de influencias desordenadas que entran ahí. Y cuando hablamos de ego, el ego es ese cómputo. El ego es el cómputo de toda esa información distorsionada que ha entrado en esa cabeza, ¿vale? Y entonces se ha ordenado como ha podido y ya está. Y ese es el ego. Pues precisamente este trabajo consiste en ser capaz de entender ese desorden, estas distorsiones, esta forma de identidad falsa, que es el ego, y empezar a, pues como sería, pues limpiar una habitación que está muy sucia, empezar a limpiar tranquilamente, poco a poco, quitar las cosas y luego rehabilitarlas, ¿vale? Con la mente sucede 3/4 de lo mismo. Esto no sería lavar la mente, ¿vale? Que a veces se puede confundir. Esto no va de voy a limpiarte la mente, voy a lavarte la mente, no. Esto es una reconfiguración de la mente. Esto es una transformación mental. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todo lo que está en tu mente te sirve. Lo que pasa que seguramente no te sirve tal y como lo tienes ubicado o no te sirve tal y como lo estás concibiendo, ¿vale? Pero todo lo que has vivido en tu vida y toda la información que tienes en el fondo es útil. ¿Me explico? Entonces es simplemente un tema de entender, pues, cosas como las que voy a explicar hoy. Para entender este juego, para entender y salir de la Matrix, ¿no? Y entender que hay un camino y hay unas formas, tenemos que entender un poco qué somos, ¿vale? ¿Qué somos? Ya lo hemos explicado muchas veces en otro vídeo, ser humano, una parte que es esencia, alma, espíritu, una parte que es cuerpo, ¿vale? Y las diferentes dimensiones o grados en las que nosotros habitamos como tal, ¿vale? Hoy vamos a tocar, para mí, yo no sé si hay, o sea, hay dos más abajo, la primera y la segunda dimensión, pero más arriba, honestamente, más arriba de la séptima dimensión, y tocaremos eso, es que yo ni entro. Igual algún día sí que veo un poco más, pero creo que no es demasiado importante. Porque entendiendo séptima, entiendes que de algún modo te vale, ¿sabes? Te vale. Entonces, entendiendo todas las de abajo, pues, no sé, esta realidad es perfectamente vivible y jugable entendiendo esas. Sé que hay gente que habla de más, pero creo que ya es un lío. Creo que es complicarlo. ¿Me explico? Y de momento no es una cosa, como digo, que me interese demasiado de momento, porque entiendo que es cierra el círculo con estas 7 dimensiones, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que entender es que nosotros habitamos como seres en diferentes dimensiones, ¿vale? A la vez, en esta realidad tenemos un cuerpo físico y tenemos una energía que no es física como tal, eléctrica, vibracional, espiritual, etc. Creo que esto todo el mundo que puede llegar a este vídeo lo entiende, ¿no? Hay una parte de mi cuerpo que pesa, ¿no? Que pesa, que es el brazo pesa, ¿vale? Y hay partes de mi cuerpo que no pesan, ¿no? La electricidad de mi cuerpo como tal no pesa, ¿no? El pensamiento no pesa como tal. Otra cosa es que el cerebro que sostiene ese pensamiento pese, pero el pensamiento, la idea, una idea que yo puedo tener no pesa, ¿me explico? Entonces, simplemente con este pequeño ejemplo entendemos que esa idea o ese pensamiento forma parte de mí de algún modo, pero no está en el mismo grado que mi pie o el hueso de mi pierna, ¿me explico? Son grados distintos, pesos, densidades distintas, ¿vale? Y lo vamos a hacer muy fácil, ¿vale? Yo soy esto, este cuerpo, este alma, esta energía, este espíritu, yo soy esto. Y lo que tengo que entender para salir de la Matrix es lo siguiente. Yo os diría que la Matrix sobre todo está en la tercera y la cuarta dimensión. Y explicaremos todas, ¿eh? Pero para que partamos de una base, la Matrix, sobre todo si nosotros la sabemos trabajar en tercera y cuarta dimensión, a partir de quinta dimensión, la Matrix nos da igual, ¿vale? En quinta toca un poco, pero ya en sexta ya nos da igual completamente, ¿vale? Entonces yo voy a explicar esto, pero para que entendáis que hay energías en vosotros que si priman por encima de las que están en tercera y cuarta, ¿vale? Podréis salir de la Matrix perfectamente. Pero tenéis que conseguir, o tienes que conseguir, o tienes que trabajar para conseguir que lo que prime en tu vida y en tu juego y en tu partida de esta encarnación sea lo que está más elevado. Si no, lo que ocurre es que tocas o impactas con las energías que están dominadas por la Matrix y entonces ahí es más difícil, ¿vale? Vamos a empezar por la tercera dimensión, para que se entienda. Tercera dimensión. ¿Cuál es la tercera dimensión? Muy fácil, la materia, ¿vale? Lo que tiene una forma física, lo que pesa, lo que tiene una masa, lo que se cae, lo que se ve afectado por la gravedad, por ejemplo, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Cuando hablamos de tercera dimensión, hablamos de lo que tiene un peso, hablamos de lo que tiene una forma y, como digo, una densidad clara, ¿vale? Pesada, que se puede coger y se puede soltar, ¿me explico? En este caso, claramente nosotros en tercera dimensión, pues el cuerpo, la sangre, ¿no? El agua de nuestro cuerpo, pues el cerebro, ¿no? Los huesos, los músculos, todo eso es tercera dimensión, ¿vale? Podéis ver claramente que en el momento que nos morimos, por ejemplo, se va todo lo que está por encima de esa tercera dimensión. Es decir, cuando yo me muero se queda un cadáver físico y ya está,
¿vale? Un cadáver que está solo en tercera dimensión. Pero cuando estoy vivo, como decía antes, no soy solo un cadáver de tercera dimensión, soy cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Me explico? Entonces, esa es un poco también una visión bastante interesante. Cuando me muero, se van esas capas que están en otros planos, que conjugan en esta realidad también, pero cuando muero se van y cuando estoy, habito en todas esas capas, ¿vale? Porque el yo en el fondo está más elevado que esas capas y ahí sí que podríamos entrar en otras dimensiones, ¿vale? Pero ya os digo, no es importante. Entonces, tercera dimensión. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos hechos, instintivamente programados, para tener un interés en tercera dimensión. ¿Cuál es el interés de nuestras mentes? Por ejemplo, la comida. ¿Vale? La comida es tercera dimensión, ¿no? Yo si me como una manzana pesa. Luego sí, tiene unos códigos vibracionales, unos nutrientes, ¿no? Una calidad, que eso no pesa. Una manzana transgénica o una manzana ecológica. Claro, eso ahí ya, fijaos, la manzana como está viva en parte, pues también tiene una parte energética, ¿me explico? Eso es importante entenderlo, no es lo mismo una manzana, como digo, transgénica que una ecológica, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo una manzana, diríamos que está en un grado, pues, más de tercera dimensión, más denso, ¿vale? Más denso. Entonces, a nuestra mente le interesa esa manzana. A nuestra mente le interesa el sexo, un cuerpo humano con el que tener relaciones. No es aire, ¿me explico? No es algo que no se pueda tocar, es un cuerpo. A nuestra mente le interesa tener una casa física, ¿no? Una casa que tiene una forma física, que tiene unas paredes que si le meto un puñetazo a la pared me hago daño, ¿me explico? A nuestra mente le interesan muchas cosas físicas, el agua también es física, ¿me explico? Entonces, la conexión que tenemos con esa tercera dimensión en nosotros, a nivel físico, está clarísima, es súper evidente, ¿no? Están todas estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vivimos en esta Matrix, si no somos educados desde esta perspectiva, no nos van a ayudar a discernir entre lo que es sano para nosotros en esa tercera dimensión y lo que no lo es, ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Vale? A que si yo estoy educado en creerme que, por ejemplo, el éxito que está en cuarta dimensión, ahora iremos, es tener, como siempre explico, este coche o esta ropa de esta marca o esta posesión o estos bienes, ¿vale? Claro, yo dejo de pensar en lo que es natural para mí. Manzana, techo, ¿vale? Aunque sea una manzana muy buena y un techo muy bonito y una casa muy bonita, ¿me explico? Porque no significa pobreza esto. Significa entender lo que sí es necesario para la supervivencia y lo que no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como este discernimiento muchas veces no lo hacemos, lo que ocurre es que la Matrix ya nos ha colado que no nos podemos conformar simplemente con una manzana y un techo. Que necesitamos tener un coche pues, caro, que necesitamos un teléfono móvil, que necesitamos ropa de marca a veces o necesitamos cosas que en el fondo sabemos que no necesitamos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra mente ya se ha envenenado. En esa tercera dimensión, que en el fondo habría que distinguir muy bien entre lo que estrictamente necesito y lo que no, ya nos hemos confundido. Porque ya nos han educado de una manera en la que, pues yo que sé, por ejemplo, en Navidades tienes que recibir regalos y los regalos están en tercera dimensión, son regalos físicos, y esos regalos no son necesarios, pero de algún modo, si el año que viene no te los hacen, pues te va a hacer daño. Que el daño es a nivel emocional, que es cuarta dimensión. Ahora iremos, ¿vale? Entonces, ahí, en ese territorio, ya hay una cantidad de distorsión espectacular. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Matrix, en la forma que tiene a nivel energético en esta tercera dimensión, de algún modo lo sabe. Entonces, la Matrix te convence, te hace creerte que tú necesitas todas esas cosas que en realidad no necesitas para ser alguien en la vida. ¿Por qué te lo hace creer o cómo lo ha conseguido? Porque te lo ha transmitido la gente que te ha parido, que te ha criado y que te ha rodeado. ¿Vale? En la mayoría de casos. Seguramente te habrán enseñado unos valores también y unas cosas, pero es bastante difícil que te hayan educado fuerísima de esa Matrix, ¿vale? Fuerísima de esa Matrix. Porque hoy en día, por ejemplo, el teléfono móvil, ¿no? Pues casi que, aunque los padres no quieran, ¿no? Tienen que ceder un poco porque si el niño o la niña no tiene teléfono móvil cuando es adolescente, pues que es que se va a rebotar seguramente, ¿me explico? Entonces tenemos que entender que en esa tercera dimensión la Matrix energéticamente es esa influencia. Bebo. Se me va a alargar un poco el vídeo, pero bueno, está todo ok. Y bueno, pues como ahora hace días que no hacemos reflexión electromagnética, pues también está bien que hagamos una más larga, porque ahora yo el jueves me voy a otro sitio, ya veréis dónde, todavía no lo digo, y haremos otra cuando se pueda. Así que bueno, pues si queda está un poco más larga, la veis en 2 o 3 partes o como queráis y ya está, ¿vale? Porque creo que este contenido, vamos, no es que sea de valor, es que me parece, vamos, indispensable, ¿vale? Así que bueno.
Mi mente que habita en tercera dimensión, porque mi cuerpo, porque mis instintos y todo esto está relacionado con esa tercera dimensión, en vez de haber sido enseñado a discernir entre lo que físicamente, materialmente necesito y no necesito, no ha sido enseñado estrictamente para eso. Y entonces mi mente se ha intoxicado creyendo que necesito cosas que no necesito. Porque además, y ahora iremos, porque esto ya sería cuarta dimensión, tenemos una personalidad, como digo, una identidad, un ego asociado a lo que tengo, a lo que poseo, que claro, es una trampa muy jodida. Porque de algún modo me he construido a través de ese ego, me creo que soy ese ego y para ser ese ego y triunfar desde ese ego necesito pues esas posesiones y esos bienes. Y sacar pecho, ¿vale? Entonces, claro, es una trampa porque, claro, es como, ¿y quién soy si dejo esas posesiones? Claro, tú imagínate que eres alguien que tiene un ego muy inflado, que tiene muchas posesiones o varias, me da igual, y quiere trabajarse para ser el mismo. Claro, si no indaga un poco antes en lo que puede llegar a ser, sentir, etcétera, esto lo explicaremos luego, lo que va a sentir es que deshacerse de esas posesiones es como que le deja en la inexistencia, o que le deja en el sinsentido, o que su vida es peor. Claro, porque ha entrado en un envenenamiento esa persona, en una distorsión muy grave, ¿vale? Entonces, claro, es un proceso, es una jaula por algo, porque te encierran en ese juego de, claro, te he construido una identidad, Mark en este caso, imaginad el ego de Mark, y el ego de Mark se cree que si gana mucho dinero y tiene dos coches y una mujer muy guapa y cosas de estas es mejor, lo he conseguido, ahora quítamelo. Me explico, ahora me lo quito y ¿quién soy entonces? Claro, mucha gente se pierde en esto. Claro, porque es que la mente estaba hecha de una... O sea, esto es un cambio de perspectiva. Esto no es dejar de tener cosas, esto es transformar la mente para que vea cosas súper distintas a lo que veía antes. No es simplemente ese grado, la mente se va transformando y la visión también. ¿Me explico? Entonces, claro, pues para salir de la Matrix en tercera dimensión, muy fácil. Deja de creerte que necesitas cosas que no necesitas. Muy fácil. Voy a poner un ejemplo muy simple, el teléfono móvil. ¿Vale? El teléfono móvil. Pues fíjate hasta dónde ha llegado el teléfono móvil, porque toca cuarta dimensión y quinta dimensión el teléfono móvil, ahora iremos. Pero en tercera, que es ese aparato que tengo, que necesito poseer, que necesito tener en mi bolsillo, ¿vale? Y que necesito que tenga una pantalla que me muestre unos colores, unas letras, etcétera. Claro, pues eso es un objeto que me está haciendo estar en la Matrix constantemente. No el móvil, ojo, no el móvil, porque si yo lo sé gestionar, no. Es lo que el móvil consigue de mí. El móvil consigue que yo inconscientemente lo empiece a mirar sin saber muy bien por qué lo miro, ¿me explico? Y lo use sin saber por qué lo uso. Y lo necesite sin saber por qué lo necesito, ¿me explico? Entonces, todo ese margen de vicio, de adicción, de necesidad, de descarga mental al móvil, es esa parte de esa tercera dimensión, ¿no? Si dejo el móvil en casa, ¿qué me ocurre? No necesito el móvil realmente, ¿vale? Salvo en casos muy concretos. Entonces, esto no es apología de no tener móvil, esto es entender que el móvil forma parte de esa matrix. Y nuestra propia mente, a nivel subconsciente, es la que está creando esa adicción al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura psicológica sólida, ¿vale? Y aquí la gente habla de dopamina y de esto, vale, sí, eso es correctísimo, pero hay que ir incluso más profundo. Si estoy abusando del teléfono móvil es que básicamente estoy esclavizándome en la Matrix. Fin. No hace falta más, ¿vale? De hecho, yo diría, cada vez que entras al teléfono móvil sin saber por qué entras, estás esclavizando y sembrando en la Matrix, ¿vale? Y entrando en todo eso. Si entras sabiendo por qué lo haces y sin vicio realmente, pues perfecto, ¿vale? Pero si no, estás siendo esclavizado. Igual que si tienes la necesidad de comprarte cosas porque sí, lo mismo, ¿vale? Esto no significa no comprarte ropa nueva, ¿vale? Esto significa no creerte que necesitas ropa nueva, ropa de marca, ropa de no sé qué, para ser más que los demás y para sobrevivir mejor y no sé cuántos, ¿vale? Es falso. Entonces, se ha creado todo un sistema consumista y de posesión de cosas y demás, que lo que nos está diciendo es que a medida que nos acercamos, pues de algún modo estamos entrando en esa matrix, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si mucha gente que está esclavizada en esa realidad, o más o menos, o desea estar esclavizada de ese modo, pero no tiene dinero, pero lo desea, ¿vale? Claro, tiene esa mente así, la ha sembrado así, pues claro, que va a pensar que salir de la matrix es morirse y coger el túnel correcto. Claro, porque claro, tiene la mente bloqueada, tiene la mente en shock, tiene la mente inhabilitada. ¿Me explico? Que esto es muchísima gente, muchísima gente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tengo que conseguir crear una resistencia psicológica.
En el fondo todo es energía, ¿vale? Entonces, como para yo poder calibrar, tengo que hacer una resistencia mental. No es rechazar el coche nuevo, ¿vale? Es ni creerme que lo necesito, ni rechazarlo. Es crear una resistencia mental que me permita entender en el momento adecuado cuándo necesito un coche nuevo, por ejemplo. Y que ese coche nuevo no me defina como ser humano. Y que ese coche nuevo no alimente y nutra mi ego. Simplemente, oye, mira, necesito un coche nuevo porque se me ha estropeado el anterior o porque es muy viejo, ¿vale? Para poder ir a trabajar al sitio en el que trabajo, por ejemplo, y ahora es el momento oportuno, siento que es el momento para comprarse ese coche nuevo y ya está. Y simplemente lo uso o lo adquiero para usarlo de una determinada manera, como el teléfono móvil. Vale, ahí es correcto. Entonces, mi resistencia mental lo que hace en este caso es ni creerme que seré mejor con el coche, ni rechazarlo por no ser materialista. ¿Vale? Pensar que no ser materialista es como intentar rechazar la tercera dimensión, me explico. Es bastante absurdo también. Muchas veces hablamos de, ¿no? de esa mentalidad a veces estoica incluso o, o minimalista, ¿no? Que intenta rechazar lo material. Es que no hay que rechazar lo material, hay que entender cuándo podemos hacer uso como herramienta de lo material, ¿vale? Herramienta, como un martillo, ¿no? Es como, ni rechazo el martillo, ni estoy todo el día con el martillo en la mano. A veces necesito un tornavís. ¿Me explico? Entonces, tengo que aprender a generar una resistencia psicológica para que esa resistencia soporte los grados que están encima, iríamos a la cuarta dimensión, esa necesidad ya emocional de tener ese coche o no tenerlo. Entonces genero esa resistencia. Ejemplo rápido, y pasamos al siguiente de cómo generar... esperaos que voy a quitar un momento esto, ya está. Ejemplo rápido de cómo generar una resistencia. Pues con el teléfono móvil, aunque es un poco más complicado porque es que está el mundo enganchado, es pues a veces ir practicando el dejar el teléfono móvil en casa. O apartarse, o no usarlo, o usarlo menos, ¿vale? De manera que voy haciendo que mi subconsciente no me lo pida tanto y que llegue un momento en el que más o menos lo gestiono, ¿vale? Lo mismo pues, con la compra de cosas, ¿no? Con la impulsividad material, ¿no? Muchas veces, incluso con la comida, por ejemplo, la impulsividad con la comida, ¿vale? Pues es lo mismo. ¿Cómo genera una resistencia? No cayendo en la trampa de mi subconsciente que se cree que si me como eso estaré mejor, ¿vale? Entender muy bien cuándo toca comer, qué toca comer, por qué toca comer en ese momento y cuándo no, ya está. ¿Me explico? Lo mismo con el alcohol y con el tabaco y con un montón de cosas que son también tercera dimensión. ¿Me explico? No es, como ya expliqué en algún vídeo, no hacerlo nunca porque es malo ni... Es entender cuando lo hago, si lo hago, por qué lo hago. Si lo hago desde el vicio, desde la adicción, lo que me está diciendo eso es que voy a caer sometido en la matriz. Y hay un enlace, ¿eh? Explico. O sea, a lo mejor una persona está enganchada al teléfono móvil y otra está enganchada a la cerveza, ¿vale? Pero ambas se van a juntar en esta esclavitud de la Matrix, ¿me explico? Y mucha gente que a lo mejor cree que está fuera de la Matrix, por ejemplo, gente que está creyendo que la Matrix, que tal, que es mala y que está, yo qué sé, fumando porros todo el día porque se cree que está fuera de la Matrix y que es alternativo, no, está en la Matrix también. Porque en el fondo necesita o usa muchísimo dinero o desea tener dinero para pagar eso, por ejemplo, o desea tener una casa grande o un coche caro muchas veces. Entonces, ojo con esto porque hay un nivel de distorsión espectacular, ¿vale? El dinero, por ejemplo, lo prefiero tocar en cuarta, pero el dinero es lo mismo, ¿vale? Claro, el dinero es mucho más complicado, pero viene a ser lo mismo. Generar una resistencia para no ceder al dinero, no hacer cosas por dinero. No creerme que el dinero me va a hacer mejor ser humano, mejor persona, más exitoso, más guay, más lo que sea. No. Vuelve a ser lo mismo. Tampoco rechazar el dinero, sino que el dinero que me entre, que sea un dinero que es justo con aquello que hago y que no me haga perder la cabeza, ¿vale? Fijaos que cuando hablamos de los líderes de las élites y los que son los que controlan las corporaciones y el sistema político, económico, etcétera, simplemente son mentes que han caído en el atrape del dinero y del poder, pero vamos a coger el dinero en este caso. No, esa gente que es multimillonaria en muchas ocasiones y que tiene esa dirección ya está absorbida por ese dinero. Es como que el ego ya ha tomado el poder en esa mente y es que esa persona, ese ser humano ni ve. O sea, ese ser humano está ciego, ¿vale? Por dentro. Entonces la inteligencia sí que la mantiene, entonces es el dinero que ha hecho ya, ha generado una bola egoica, una energía ahí muy fuerte, oscura, que lo que hace es precisamente
sobrevivir gracias a conseguir más dinero, más poder de gente que, como está en la Matrix y ha caído en la Matrix y no se entera, cede su energía y su poder para que ellos ganen más dinero y tengan más control, ¿vale? Básicamente es este juego inconsciente y racional. Pero claro, el que está dentro de la Matrix y es pobre económicamente, pues es que simplemente lo que está haciendo es ceder su energía y, como digo, su poder al que ya por haber perdido ya la noción completa de la conciencia, ¿vale? Está intentando dominarlo, ¿vale? Por eso no es luchar contra el que me domina, es salir de la programación de dominación, ¿vale? Salir de la Matrix, realmente salir de la programación. Porque tengo unas fuerzas en mi mente ejerciendo unas intenciones y unos poderes que es que ya os digo, aunque se eliminara, por ejemplo, al fulanito de tal que creo que me está jodiendo la vida porque es un líder de las élites del sistema, da igual. Porque es que el sistema subconsciente humano va a generar a otro. ¿Por qué? Porque el sistema subconsciente humano, las energías que lo rigen, que son esclavas de esa Matrix, van a producir otro magnate, otro líder, que tendrá otro nombre, que será otra familia, pero que, ¡pum!, saldrá. Por eso es como bastante absurdo creer que hay que destruir algo, cargarse a alguien o cambiar el mundo, ¿no? Tienes que transformar esa energía que está en ti, ¿vale? Como digo, no es fácil, pero creo que se entiende con este ejemplo. ¿Vale? Entonces, esa es la clave. Yendo al principio, cuando hablaba del vídeo de antes y del youtuber de antes y todo esto, pues la sensación que tengo es que toda esa gente está muy engañada y cree que tiene que destruir o los políticos, tal, no sé qué, y está muy engañada, ¿vale? Eso es una estafa de tu mente, es una creación ilusoria. Como digo, es que destruirás a los políticos y vendrá algo peor, que será la inteligencia artificial o vete a saber qué. Mientras el subconsciente colectivo humano, el inconsciente colectivo, siga comportándose de esta forma. ¿Por qué se comporta de esta forma? Y ya termino con esta tercera dimensión. Por lo que decía antes, porque llegamos aquí, no entendemos que la mente es un aparato hipercomplejo que hay que saber desarrollar, pero como nadie lo sabe, no se desarrolla o se desarrolla en el colegio, o sea, en estructuras de sometimiento básicamente y en programaciones mentales. Entonces no se desarrolla la mente, se desarrolla solo una parte de la mente, inconsciente, y esa parte inconsciente hace lo que puede. Entonces, si tú estás en esa situación, lo que tienes que saber es que está haciendo tu mente lo que puede con lo que hay. Y tienes que empezar a entender cómo cambiar eso. Como digo, repito, hay que trabajarlo. Es importante entenderlo. Y cuando lo trabajas, automáticamente te cambia la visión de la realidad, como decía. La vida te parece otra cosa distinta a lo que crees que es ahora mismo, ¿vale? Porque en tu mente rigen unas fuerzas que se han intoxicado, que han tomado el control y que, aunque te hagan creer que tienes tú el mando, ya te digo yo que no lo tienes, ¿vale? ¿Me explico? Tercera dimensión es eso. Vamos a cuarta. Así como decíamos que en tercera el truco es generar resistencias mentales como en una tabla de chips, ¿no? Como en una, pues en un disco duro o así, ¿no? Generar resistencias para que la información del exterior en tercera dimensión no se meta en tu instinto, en tu cabeza y te haga creer que necesitas ese coche o esa mujer o ese hombre o lo que sea, ¿vale? En cuarta es 3/4 de lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que estamos hablando de un campo emocional, ¿vale? Entonces ya no es, yo no diría que no es nada físico porque se podría medir perfectamente a nivel eléctrico, vamos a decirlo así, porque lo emocional se tiene que interpretar como eléctrico, ¿vale? Sistema nervioso en este caso, pero es distinto, ¿no? Es como tienes que conseguir hacer algo parecido, pero es distinto, ¿vale? En este caso, como decía al principio, la Matrix se establece claramente en tercera y cuarta, ¿no? Es como te programa en cuarta para que intentes poseer en tercera. Es algo así, es un juego constantemente de eso, ¿vale? Y claro, cuando te programan a nivel emocional, tienes que empezar a regular tu mente mucho a nivel emocional si quieres poder salir de esa distorsión y es complicado, ¿vale? Es más fácil lo que decía antes. En tercera dimensión es un poco más sencillo porque es como más evidente, ¿no? Pues dejo el móvil en casa o bebo menos cerveza o yo qué sé, o este tipo de cosas, ¿no? Es como más visual. Cuarta dimensión, hay que entender muy bien cómo puede llegar a funcionar nuestra mente a ese nivel y cómo funciona esa programación, ¿vale? Es muy parecido, pero hay que entender las diferencias. ¿Qué pasa? Que el sistema emocional de nuestra mente va a consecuencia o a continuación de ese instinto, ¿vale? Tercera dimensión, cuarta dimensión. Instinto, emoción, ¿vale? Como decía antes, si mi instinto está programado con creencias de que necesito cosas que no necesito, ¿vale? Para identificarme y creerme que soy mejor, claro, lo que ocurre es que todo lo que de algún modo de fuera que yo consiga y que mi instinto apruebe, va a subir a lo emocional y me va a afectar emocionalmente.
Por ejemplo, si tengo un hijo, ¿vale? Si lo miramos a nivel emocional, será como algo bueno. Y como yo me creo que tener un hijo es bueno, porque el sistema me ha dicho que tener un hijo es bueno, pues entonces emocionalmente voy a estar distorsionado hacia bien. ¿Me explico? Hacia, qué guay, tengo un hijo, por ejemplo. Sin embargo, si mi hijo se muere o si mi abuelo se muere, como el sistema me ha hecho creer que la muerte es mala, pues me voy a ir emocionalmente hacia el otro lado. Y voy a sentirme triste y apenado y fatal porque mi abuelo se ha muerto. ¿Vale? Fijaos en la relación que tiene con la tercera dimensión porque están tocando. Mi abuelo, que también tiene una forma física, se muere, es decir, se queda cadáver, ya no está vivo, yo lo veo físicamente y eso genera todo esto que estoy explicando, ¿vale? Entonces, truquillos, ¿vale? Porque el sistema de modus operandi es muy parecido a la tercera dimensión, pero aquí tocamos un poco lo que es diferente. Truquillos, el bien y el mal no existen, ¿vale? O sea, estos tips, o sea, son la clave, ¿vale? El bien y el mal no existen. Son concepciones de la moral y la moral es una programación que viene de las religiones y viene de intentar conseguir que los seres humanos estén programados para que funcionen de una determinada manera. Fin, ¿vale? El bien y el mal no existe. Todo lo que crees que es bueno puede ser visto como malo y todo lo que es malo puede ser visto como bueno, por lo tanto, se elimina. Por ejemplo, esto que acabo de decir de tener un hijo, pues habrá mucha gente que creerá que es bueno, pero habrá mucha gente que estará muy jodida porque, yo qué sé, pues se ha quedado embarazada y no quería. Entonces lo va a concebir como algo malo, porque yo qué sé, como hijo ha sufrido o porque no quería o por lo que sea. ¿Me explico? O sea que puede ser una buena noticia o una mala noticia según se mire. Entonces, como digo, en todo, o sea, que se muera mi abuelo puede ser una malísima noticia porque lo quería mucho, pero puede ser una buenísima noticia porque el pobre estaba con un dolor tremendo, con 97 años, no se enteraba de nada y coño, casi que es mejor que se haya muerto. ¿Me explico? Entonces, como digo, hasta lo más extremo que podáis imaginar puede ser visto como algo bueno. ¿Vale? Entonces, lo más adecuado es intenta eliminar lo bueno y lo malo. Intenta verlo o acercarte a verlo tal y como es, que esto ya será quinta. ¿Veis? Que ya voy pasando. Esto ya será quinta. Que la quinta ya es ver, ¿vale? Pero el truco en cuarta es ese. No dejes que tu emoción se decline demasiado en ese bien y mal. ¿Me explico? No lo dejes. Si permites eso, estás en la trampa, ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿cuánta gente cree que el bien y el mal existen? La mayoría. Pues toda esa gente está dentro de la Matrix, ¿vale? Todas esas mentes están dentro de la Matrix, ¿vale? Más, menos, pero están dentrísimo, ¿vale? Porque no existe ese bien y ese mal, ¿vale? Entonces, para aquellos que pueden llegar a programar la Matrix, es muy fácil decir, bueno, pues vamos a crear películas, contenido, información que determine lo que es bueno y lo que es malo, para que la gente, pues, hay una pandemia, ¿qué es lo bueno? Pues que te pinches. Pues, voy a pincharme, ¿qué es lo bueno? ¿Vale? Es muy fácil. Sin embargo, si toda esa gente que va corriendo a pincharse, por ejemplo, se para un segundo y dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque a mí me están diciendo que esto es bueno, pero si nada de bueno y nada de malo, ¿qué estoy haciendo realmente? Y ahí puede iniciarse una reflexión, un análisis, una visión. Pero si ya no entiendo esto del bien y el mal, pues claro, corriendo me voy ahí. Pero es que si pienso que es malo también. Si pienso que eso es malo, también es lo mismo. Estoy en la misma Matrix, estoy en la misma distorsión. Porque no existe ni lo bueno ni lo malo, ¿vale? Porque si mañana yo no me doy cuenta y me creo que algo es malo porque el sistema ha hecho creerle a la gente por un lado diferente que es malo y yo me he creído eso también, pues también voy a ser dominado. Entonces, para poder desprogramarte, ni bueno ni malo, ¿vale? Uy, perdón. Segundo truco importante, ¿vale? Segundo truco importante. El miedo es mi guía, ¿vale? ¿Quieres salir de la Matrix de verdad? ¿Quieres entender cómo funciona? Enfréntate a tus miedos o afronta tus miedos. El camino correcto es el que te da miedo, ¿vale? Así de fácil. El camino que te da miedo es el correcto, ¿vale? O sea, cuando tú tienes una decisión en la que no sabes qué hacer, yo te diría casi que el camino que te da miedo es el correcto. Casi en el 100% de los casos, ¿vale? Entonces, como herramienta nos es muy útil, porque es como, si me da miedo, ¿vale? ¿Qué significa el miedo? Si me da miedo, vuelve a ser lo mismo. Miedo no pesa, ¿vale? El miedo está en el grado emocional. Si me da miedo, ¿qué significa? Que mi mente limitante, ¿vale? Que la mente es ilimitada. Realmente mi mente limitante o limitada se cree que no puedo hacer eso, ¿vale? Entonces, la mejor forma de demostrarle a mi mente para hacerla ilimitada, ¿vale? Que es ilimitada, es demostrándole que me puedo enfrentar o puedo afrontar esa situación que me da miedo y salir airoso, ¿vale? Entonces yo a estas alturas de la vida te digo
que el miedo es un indicador perfecto de cuál es tu camino, ¿vale? ¿Cuándo toca? No es ahora coger y decir, venga, todos mis miedos uno tras otro, venga, detrás. Podría ser una buena idea, pero yo prefiero que fuera cuando toca. Cuando la vida te hace realmente enfrentarte, ¿no? Cuando ya hay una situación en que te intenta llevar a eso, ¿vale? Pues si te da miedo, ves a por ella. Porque como digo, esto no va de quién eres, identidad, qué tienes, qué dejas de tener, tal, cómo te ve la gente. Esto va de expandir y salir de la Matrix, ¿vale? Y ser la vida que eres. Y como todo está en nuestra mente, hay que entender cómo funciona. Entonces, como digo, ese miedo es un gran indicador de por dónde está el camino hacia la expansión de la mente, en cuarta dimensión. Y esa expansión lo que te permite es equilibrar mucho mejor la emoción. Es decir, ¿qué significa equilibrar la emoción? Que mi emoción dependa de algún modo, aquello que necesito, esa energía emocional, que la use como yo creo que tengo que usarla. O como me convenga. Que no la use la realidad en mí. Que no la use aquello que me pase externamente en mí. ¿Vale? Entonces, si como digo, los Reyes Magos no me traen regalos, y yo estoy triste, yo no estoy decidiendo estar triste. Es la gente que no me ha hecho regalo la que me ha hecho estar triste. Y eso me genera dependencia, ¿vale? Tema de apegos, muy relacionado a esta cuarta dimensión, tema de apegos con la gente, parasitaciones, redes sociales de seres humanos que están apegados, todo esto, cuarta dimensión. Hay que saber cortar cables, ¿eh? Y cadenas, si no, Matrix, ¿vale? Y por último, en esta cuarta dimensión, otro tip que os doy, ¿vale? Que es todo este grado, es los verbos, todo lo que responda a los verbos querer, desear y gustar, casi os diría, querer, desear y gustar, sobre todo querer y desear, ¿vale? Gustar es un poco más relativo, pero también puede ayudar. Verbos querer y gustar, verbos querer y desear, trampa, ¿vale? Todo lo que quieras y todo lo que desees te está metiendo de lleno en la Matrix, ¿vale? Entonces, ¿cómo se transforma? Pues hay que intentar dejar de querer y de desear, ya por el grado de la aceptación, aceptar la realidad y sentir. El camino fuera de la Matrix solo se hace desde el sentir, ¿vale? El que está fuera siente y ejecuta. No quiere, no desea, siente y ejecuta, ¿vale? Entonces, una señal de alguien que está fuera de esa Matrix es que esa persona siente y ejecuta, ¿vale? Siente con el corazón, recibe con la intuición y ejecuta a través de los actos dirigidos y manejados por la mente, la conciencia y demás, ¿vale? Entonces, verbo querer y desear, peligrosísimos. ¿Quieres y deseas cosas? Pues lo que te recomiendo es que empieces a entender por qué. Y ahí es donde hay que generar la resistencia que decía antes. En la tercera dimensión eran resistencias físicas, aquí son resistencias emocionales. Entonces, quiero algo mucho, ¿vale? Quiero algo mucho, significa que estoy dominado por eso. Deseo algo mucho, estoy dominado por eso. No significa deseo mucho, yo qué sé, deseo que me asciendan en el trabajo, por ejemplo, ¿vale? Que es algo, una concepción. ¿Vale? Si deseo que me asciendan en el trabajo, dependo de ese ascenso. Y entonces soy esclavo de esa Matrix. ¿Me explico? No tengo que desearlo. Tengo que simplemente sentir mi día a día, sentir mi trabajo, sentir lo que hago. Y si me ascienden, perfecto. Y si no me ascienden, perfecto. ¿Vale? Entonces, en función de lo que vaya pasando, yo voy tomando decisiones en función de lo que siento. Pero no tengo que desearlo y quererlo. Tampoco rechazar el ascenso, como decía antes. Ni desear lo que es ir a por él, ¿vale? Y verme atraído por su fuerza, ni rechazar lo que es renunciar a él. Es que pase lo que tenga que pasar y yo ya haré lo que tenga que hacer, ¿vale? En el sentido del sentir, sobre todo. Y esto sería sobre todo cuarta dimensión. Cuarta dimensión está en todo el mundo atrapado ahí, realmente, todo el mundo atrapadísimo ahí. Porque es difícil de salir, honestamente, porque estamos aquí poniendo ejemplos, pero claro, ¿cuántas cosas pueden estar conectadas con nosotros en cuarta dimensión? ¿No? Querer, desear, todos los verbos. Aquí es un análisis de verbos, ¿vale? El verbo te quiero, por ejemplo, el te quiero, pues te quiero es que es una parasitación. Es amar, como ya bien sabéis la mayoría. Amar. Amar es en sexta, ¿vale? Amar es en sexta dimensión, sentir es en sexta dimensión, ahora iremos, ¿vale? Verbos querer son confusiones de sextas. Son confusiones en cuarta dimensión de sexta dimensión, ¿vale? Entonces, todo lo que está en cuarta que no sabemos trabajar, pues ahí está, nos está parasitando. Sí, que no se me olvide. ¿Y qué es lo bueno, entre comillas, lo bueno? ¿Vale? ¿Qué es como hacia dónde tengo que ir en cuarta? Pues en cuarta, valores. ¿Vale? Así como desear, querer, poseer, todo esto son verbos
que nos dicen que estamos contaminados, agradecer, comprender, empatizar, escuchar, son verbos, ¿no? En funciones emocionales relativas o relativas a lo emocional que son verbos adecuados, ¿vale? Agradecer, aceptar, como digo, pues eso, ser justo, ¿vale? O intentar generar justicia, aunque eso es más quinta, pero bueno. Pero esos verbos, ¿vale? Todos esos verbos, agradecer, respetar, ¿vale? Empatizar, observar, ¿vale? Yo qué sé, atender, este tipo de verbos. Y los valores asociados a esos verbos, ¿no? Agradecer y tratar de que mi mente se comporte desde el valor del agradecimiento, que sería el valor relativo, ¿vale? Humildad, por ejemplo, ¿no? Ser humilde, ¿no? Comportarme o emocionalmente ser humilde y ver la vida desde ese filtro emocional de la humildad. ¿Vale? Entonces lo veo desde la humildad. ¿Vale? Esos valores son lo que me va a permitir dominar cuarta dimensión y que no me atrape la Matrix en ese campo. ¿Vale? Vamos a quinta y ahora lo iremos haciendo más corto que si no se nos va muy largo. Quinta dimensión. Somos quinta dimensión, obviamente, todos nosotros también. ¿Y qué es quinta dimensión? Por hacerlo muy sencillo. Quinta dimensión es el grado de la consciencia. ¿Vale? Aquí ya hablamos de consciencia. Aquí ya hablamos de, el verbo para mí más importante es ver, la visión. Y hablamos de intuición también. ¿Qué significa? Que mucha gente la intuición, sí, la intuición, tal, no sé qué. No, no nos confundamos. La intuición solo va a ser clara y limpia si tercera y cuarta dimensión están limpias. ¿Vale? Si no, es, como siempre digo, una corazonada que vuelve a ser algo también muy distorsionado. ¿Vale? Intuición es quinta dimensión cuando hemos conseguido limpiar tercera y cuarta. Ahí vamos a tener una buena intuición. Si no hay una buena limpieza tercera y cuarta, no va a ser intuición, va a ser creencia, va a ser ilusión, va a ser deseo, ¿vale? Y entonces no es ni quinta dimensión, es cuarta dimensión, ¿vale? Entonces, es que intuyo que os va a ir muy bien. No, deseas que les vaya bien porque es gente que de algún modo quieres que le vaya bien, verbo desear, verbo querer, y entonces crea tu mente una ilusión de como una especie de proyección o fuerza de que les vaya bien, que el bien no existe. Fíjate, ¿no? He dicho todo lo mal en una frase. Seguro que os va bien, una frase, ¿vale? Ni bien, ni deseo, ni quiero. Entonces esto pasa mucho, ¿vale? Esto pasa mucho y es como quien pone una vela para un examen. ¿Puede tener un poder? No influye en si ese ser va a aprobar o no ese examen, ¿vale? Entonces es lo mismo, el ser humano vive muchísimo en la creencia y es una trampa en la Matrix, ¿vale? Volviendo a quinta dimensión ya es un grado en el que pasamos de la subjetividad o creencia de cuarta dimensión, ¿vale? De ese grado eléctrico a un grado ya de visión más sutil y ya más en lo vibracional, ¿vale? Ya entramos en la fase más vibracional, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de quinta, ¿de qué hablamos? Objetividad, verdad, visión, consciencia. Hablamos de quinta dimensión como esa parte de nosotros que ya no quiere cosas físicas o que ya no va en esa dirección, que ya no quiere verse identificada con lo bueno y con lo malo o con el éxito o el fracaso, sino que ya es una visión de la verdad, ¿vale? Mi intención, mi foco de atracción en esa quinta dimensión es atraer la verdad, ¿vale? Entonces vamos en dirección hacia la verdad, que es ya, me da igual lo que me digas o si es bueno o es malo, pero dime la verdad, ¿me explico? Pues ya estamos hablando de quinta, ser humano que quiere saber la verdad, objetivamente, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien lee un periódico, muchas veces podemos pensar, quiere saber lo que está pasando en el mundo. Pero claro, como sabéis, cada periódico tiene un sesgo, político, económico, ¿me explico? Entonces, mucha gente solo puede leer un tipo de periódico. O sea, no se conforma con cualquiera y dice, bueno, me da igual porque quiero la información objetiva de la temperatura, por ejemplo, del día que hace hoy. ¿Vale? No, quiere ese periódico. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que ahí hay un sesgo emocional. Esa persona no quiere saber, vamos a decirlo así, con el luego querer, pero no va a por la verdad. Va a por, de alguna manera, la información o lo que ha pasado de forma sesgada hacia lo que le interesa creer a su mente subjetiva. ¿Vale? Esto se entiende, ¿verdad? Entonces, si este compra un periódico que tiene esta corriente de pensamiento o política y este compra otro, ¿me explico? Es como si estuvieran leyendo parcialmente lo mismo, pero sesgado. Y eso nos habla de cuarta dimensión. Cuando hablamos de quinta, lo que buscamos es la verdad objetiva, sin sesgos. Las cosas tal y como son, ¿vale? Y el primer grado casi que diría, porque es externo e interno, me interesa saber la verdad fuera, entre comillas, y la verdad dentro, ¿vale? El primer grado casi que diría es dentro.
¿vale? Normalmente todo se empieza por fuera, pero el grado importante a mis ojos en esta quinta dimensión es por dentro, que es quiero conocerme a mí mismo de verdad, quiero ver lo que soy de verdad, ¿vale? Quiero encontrar respuestas de verdad, no quiero las mías, quiero la verdad. Y claro, es difícil ese tránsito porque estamos pasando de una identidad egoica que habita en cuarta dimensión sobre todo, a entender que lo que somos no es una identidad egoica. Lo que somos es, ya en sexta dimensión, un sistema frecuencial, ¿vale? Somos una codificación frecuencial, ¿vale? Que ya sería lo espiritual, ¿vale? Entonces, claro, no es fácil, por eso hablaba antes de la transformación de la mente para salir de la Matrix. No es que cambie solo a nivel de programaciones o desprogramaciones, es que cambia morfológicamente. Como si se moviera la mente. Esto quien ha hecho alguna evolución se ha dado cuenta. Hay movimiento morfológico, físico, somático de la mente, ¿vale? Porque si la energía, las corrientes energéticas de mi mente van cambiando y de esas corrientes energéticas depende la forma de mi masa, de mi materia gris, por ejemplo, mis redes neurológicas, la sangre, el agua o el oxígeno que corre por ahí, pues si las energías que influyen cambian, todo lo que va detrás, que es más denso, cambia también, ¿vale? Es como si de algún modo en un río de agua ejercemos un poder, yo qué sé, acústico, vamos a pensarlo, o magnético muy fuerte. Ese poder acústico magnético muy poderoso va a generar una influencia en el agua. Por ejemplo, vamos a imaginar que esa influencia la dirigimos hacia el centro del río y hace incluso que el río como que se parezca que se parta en dos, ¿vale? Porque le hemos metido ahí una fuerza muy potente, ¿no? Cuando, por ejemplo, metemos un altavoz cerca del agua, vemos la vibración del agua, ¿no? Cómo influye eso en el agua. Pues vamos a imaginar esa energía electromagnética influyendo en un río. Cambia la forma del río. Cuando nosotros tratamos de transformar nuestra energía, nuestra forma de ver la realidad a través del trabajo que hacemos, de las resistencias que mencionaba antes, de las herramientas que usamos, esa fuerza energética transforma toda la materia que de algún modo va detrás, que es más lenta. Porque a medida que bajamos de vibración, ¿vale? Todo es más denso, ¿vale? Lo físico es más denso que lo emocional es más denso que lo que está en quinta, que lo que es la información pura y dura, y lo que está en quinta es más denso que lo espiritual, ¿me explico? Y también podemos decir que en el establecimiento, en la velocidad, y esto ya me estoy yendo, pero para quien le interese, en el tiempo también son más densos. O sea, lo físico en el tiempo, de algún modo, es más difícil de mover en el espacio-tiempo, porque tiene un peso y una densidad, y algo que estaría en quinta, que es pura información, es algo que es rápido, que es sutil. Y lo emocional tiene, por ejemplo, si yo me quiero cambiar o quiero transformar mi estado emocional, voy a ver que me va a costar cierto tiempo, pasar de estar triste a estar contento, ¿vale? Pero más lento será un desplazamiento, más energía invertiré en un desplazamiento físico de algo, ¿vale? La emoción es un poco más rápida y la información, cambiar la información es todavía más rápido. Y ya cuando hablamos de lo espiritual en sexta es todavía más rápido, ¿vale? Y si ya llegamos a séptima, que ahora llegaremos, ya no hay tiempo, vamos a decirlo así. Ya es como, es tan rápido que no hay tiempo, ¿vale? Ya no hay un espacio-tiempo, ya es otra cosa, ¿vale? Entonces eso también es importante y todo esto es física, es ciencia y todo esto algún día el ser humano lo descubrirá, lo demostrará con pruebas y mucha gente ya entenderá muchas cosas y bueno, pues yo, pues, entre comillas, lo comparto ya porque ya lo puedo ver, pero esto llegará en algún momento en corrientes alternativas científicas, pues se llegarán a demostrar estas cosas, ¿vale? Como digo, quinta dimensión es la búsqueda de la verdad, sobre todo la conciencia, lo que veo, el objetivo, claridad, ¿vale? Etcétera. Ahí ya desarrollamos intuición y nos estamos ya acercando a sexta. Ese es el paso complicado un poco, ¿no? Es decir, paso de una identidad que está en la mente, que está en el ego, a una identidad de algún modo esencial, que es algo que está en el ser y que tiene una codificación concreta, ¿vale? Entonces, no tengo que hacer lo que creo que soy o lo que define, entre comillas, lo que creo que soy a nivel del quién, a nivel del alguien, ¿vale? Sino que tengo que hacer lo que siento, lo que soy a nivel sentir. Y ahí está la transformación más fuerte, ¿vale? Por eso en quinta hay un tope muy claro en la humanidad de hoy en día. O sea, es como si de alguna manera algunos van tocando quinta y bajan. Es como quinta toco techo bajo, ¿vale? Es difícil encontrar seres humanos que realmente conecten con lo verdaderamente espiritual.
aunque parezcan espirituales. La mayoría de lo que parece espiritual, honestamente, es cuarta dimensión mal llevada, ¿vale? Soy muy, muy sincero con todos vosotros, ¿vale? Hay que tener mucho criterio para entender esto, pero yo la mayoría de lo que veo, sin desmerecer a nadie, obviamente, esto es evolutivo, es cuarta dimensión que se cree que es sexta o que se cree que es quinta o que se cree que es, ¿vale? Y hay mucha distorsión. Sí que hay calidad en otros campos, sí, pero ojo con esto que nos podemos confundir, ¿vale? Entonces, para llegar al propósito que es sexta o para llegar al sentir, al ser que es sexta, pues antes tengo que trabajar muy bien en quinta, en la verdad. Por eso, todo aquel que te diga en tono espiritual, apaga la mente, o la mente no le hagas caso, sospecha, sospecha. Porque quinta dimensión es puramente puro trabajo mental, ¿vale? Si no es que no llegas a sexta. Estás tan distorsionado que te crees que es sexta, pero es cuarta, ¿vale? Que te crees que es sentir y es emocional, ¿vale? Y esa confusión está a la orden del día a día de hoy en la humanidad, ¿vale? Entonces, quinta es la verdad, no mi verdad, ojo con esto, la verdad, lo que soy, lo que es, ¿vale? Y mi intuición se desarrolla en relación a eso porque la intuición es como el primer, no sé, el primer mensaje que me da la lectura de algo, ¿vale? Intuitivamente, cuando pasan cosas, hay una recogida de esa información y mi mente la concentra en un impulso, en un pulso intuitivo. Y esa intuición es como que me indica un poco la dirección de por dónde van los tiros de la interpretación de lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, si no hemos trabajado en tercera y cuarta, como decía antes, la intuición está sucia. Y entonces es corazonada o creencia. Para que mi intuición funcione muy bien, tengo que afinarla en la verdad y en lo objetivo y en lo que sé y en todo esto, en certezas y demás. Para ver lo que es intuitivamente y lo que soy intuitivamente, ¿vale? Muy importante. Sin ir más lejos, conciencia, como decía antes, visión, claridad, etcétera, ¿vale? Como decía, la Matrix llega a quinta solo cuando nos vende una mentira como verdad, ¿vale? Que obviamente lo hace para manejarnos en tercera y cuarta, pero si podemos interpretar algo quinta dimensión en la Matrix es simplemente cuando nos intenta vender algo como cierto, como muy cierto, como incuestionable, ¿no? Como una verdad objetiva, por ejemplo, cuando en realidad no lo es, ¿vale? Entonces ahí hay que ir con mucho ojo porque, claro, ya no es una cuestión de que sea visto como bueno o malo, es una cuestión de como que está establecido, ¿vale? Entonces, como a veces mucha gente, ¿no? Pues, ¿qué hay en el espacio, por ejemplo? Pues se da por hecho que el espacio, pues es como ahí no hay nada y pues eso, no hay gravedad y está el espacio y están los planetas y tal, ¿no? Pues yo no digo que eso no sea cierto o falso, aquí cada uno, no entraré hoy en esto, pero es como, si no es que esto no es que sea bueno o malo, de algún modo, es como que ya se da por hecho, ¿me explico? Ya no hay una buena o mala noticia relacionada con esto, que haya planetas, ¿vale? Entonces ahí es donde tocamos con quinta. Entonces cuidado porque a veces se dan por hechas cosas que luego indagas y o no son del todo correctas y están sesgadas como lo de los periódicos o cuando las ves desde otra perspectiva entiendes que simplemente no es que sea falso, pero es una lectura como desde la capacidad que tiene el ser humano hoy en día, vamos a decirlo así, ¿vale? Como cuando el ser humano interpreta el amor como el matrimonio. Y dice, no, se han casado, es que se aman. No. Matrimonio y el amor son cosas distintas. Pues el ser humano de hoy en día muchas veces, como no puede interpretar el amor en esencia porque no accede realmente a ese amor que está en sexta dimensión también, ¿vale? O no ve o no percibe conscientemente, pues confunde, como decía antes, amar con querer y que matrimonio, casarse, es que se aman, ¿vale? Y muchas veces vemos que es interés o otras cosas, ¿vale? Entonces, hay cosas de estas en quinta dimensión de la Matrix que es que no es que sean falsas, pero están mal interpretadas porque las mentes que lo están interpretando de algún modo no están accediendo a esos grados de forma consciente. ¿Me explico? Entonces yo lo que diría en quinta dimensión a nivel ya de uno, del trabajo que debemos hacer en nosotros, es entender que para labrarnos en quinta es como todo lo que nos pase en tercera y cuarta sobre todo lo que nos vaya pasando, experimentamos y lo que buscamos no es gratificación, satisfacción, estatus o que nos vea mejor la gente. Lo que buscamos es experimentar en tercera y cuarta para ver desde quinta. Es decir, voy a hacer esto a ver qué veo.
No porque me sienta bien en el sentido estricto emocional, que me sienta a gusto, contento, alegre, etcétera. No. Lo hago porque, mira, voy a llevar a cabo esta práctica por lo que sea, porque la vida me propone esta oportunidad y mi objetivo no es hacerlo para estar mejor, ¿vale? Para estar bien. Mi objetivo es hacerlo para ver, como un científico, ¿vale? Lo hago para ver qué percibo, qué veo, qué entiendo de mí mismo, etcétera, ¿vale? Ese es el trabajo en quinta, sobre todo en el ser humano. Con esto nos vamos a sexta, ¿vale? Sexta dimensión. Sexta dimensión ya estás fuera de la Matrix. Bien, aplausos. Aquí en sexta dimensión, cuando ya hemos conseguido, si es que lo hemos conseguido, porque mucha gente llega a este grado, cuando digo llega a este grado, significa que todo el mundo tiene este grado, pero no se llega porque no se desarrolla la mente para vibrar o para que le demos importancia a ese grado. Es decir, no somos conscientes de ese grado. Hay demasiado ruido y es tan sutil que no lo vemos, no lo oímos, ¿vale? Entonces, como digo, esto es lo que hay que entender. Cuando llegamos, sobre todo, ya a sexta, está fuera de la Matrix, ¿vale? Está fuera de la Matrix. Ahí ya no te pueden dominar. Por eso digo, ¿esta dimensión está en esta realidad, está en este holograma? Sí, claro, claro que sí. Claro que sí, porque lo voy a explicar ahora y porque se va a entender. ¿Me explico? ¿Y eso está en la Matrix? No. ¿Vale? Por eso ahí tenemos el filón, ahí tenemos el punto que nos dice que es que la Matrix solo está en 1 grados y la gente se atrapa porque energéticamente no está desarrollando su mente y su espiritualidad, obviamente, y su corazón, y sus chakras, y sus energías, obviamente. Pero es que se hace, sobre todo, para llegar a estos grados, se hace desde la experiencia física, desde la comprensión y el equilibrio emocional y desde la visión consciente, sobre todo. Entonces, claro, la visión consciente está ahí en ese punto. Depende de todo, pero es que como no trabajemos aquí dentro, difícil. Sexta dimensión, ya estamos hablando. Si quinta era sobre todo, podemos decir vibracional, podemos decir que sexta es frecuencial, ¿vale? Yo creo que es lo más adecuado. Vibración, frecuencia están ahí, ¿vale? Están ahí ese punto ya entre lo material y lo puramente onda, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero sí, yo haría esa diferencia, ¿vale? Vibración, frecuencia. Vibración es un poco más lento que frecuencia, ¿vale? Entonces, la sexta ya es frecuencial. ¿Y la sexta con qué tiene que ver? Palabras clave en sexta. Sentir, amar, ser, propósito, coherencia con la esencia, ¿vale? Todo esto, libertad incluso. Libertad, podemos hablar de sexta también, aunque también estaría por abajo, ¿no? Pero, ¿vale? Sería todo lo que es soy libre, soy amor, soy energía, todo esto ya estamos hablando de muy sexta, ¿vale? Cuando hablamos de sexta, hablamos de, sobre todo para entenderla muy bien, hablamos de el sentido de, ¿vale? El propósito de, ¿vale? ¿Para qué, por ejemplo, en términos humanos, sexta dimensión es cuál es mi función aquí, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? De algún modo, ¿vale? Entonces, sexta se percibe desde el sentir, se percibe desde la intuición, ¿no? La visión, la mente está en consciencia, recibe un impulso o un pulso intuitivo y a veces ese pulso intuitivo viene de algo externo y a veces viene del propio sentir. Entonces, a través de todo nuestro comportamiento energético, el sentir se manifiesta, se recoge por la intuición la ve la conciencia trata de comprender con todo lo que tiene en la mente ese sentir y trata de hacer como una lectura para entender la dirección, el rumbo de mi vida o de lo que hago en esta realidad física, en este presente, en este momento, ¿vale? Si es que tengo que hacer algo, que a veces no. Entonces, como digo, es la verdadera identidad, está en sexta. Y necesito quinta para, a través de la verdad y a través de las herramientas mentales y emocionales y valores y demás, poder tener una capacidad mental que me permita articular la vida, manifestarme en sexta o manifestarme desde ese sentir que está en sexta, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, claro, esto es un grado que sobrepasa muchísimas cosas que vemos en la realidad y es un grado en el que, como digo, como tú ya te estás centrando en lo que de alguna manera tú, ante lo que estás viviendo, interpretando, debes hacer o cómo debes colocarte energéticamente en una realidad, ya es que te da igual que haya Matrix o no. ¿Me explico? Si hay Matrix, lo tendrás en cuenta, ¿vale? Y obrarás en función de ese ser y entendiendo esa realidad, Matrix o no Matrix, ¿vale? Y si no hay Matrix también. Es decir, si estás en una isla desierta perdido, sentirás qué hacer ahí, de algún modo,
y lo harás, ¿vale? Y lo ejecutarás y si hay Matrix, pues será igual. Sentirás un sentir y dirás, bueno, yo no quiero estar aquí porque aquí hay una contaminación energética increíble, por lo tanto, siento que me debo apartar, ¿vale? Pero fíjate, ya también es una dimensión en la que ya no es esta gente, tío, cómo puede estar tan contaminada energética. No, es como yo, ¿cuál es mi papel dentro de esta realidad energética? Me aparto, ¿vale? Es como mucho más sutil, no entro en conflicto, no entro en una confrontación con la perfección de la vida, ¿vale? Es como, ya está. Sexta dimensión, estamos out de la Matrix, ¿vale? ¿Qué significa? Cuando nos dejamos llevar por el amor, cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿vale? Cuando ya le damos importancia a lo que soy. Ejemplos claros, es más importante lo que soy y lo que siento que el dinero. Es más importante la realidad, la realidad no, perdón, la libertad y el amor en una relación que esté conmigo o que no esté, ¿vale? Que me deje o que no me deje, no. La libertad, el amor, comprensión, ¿vale? Todo esto es mucho más importante. Porque ya me muevo desde esa libertad, ya no parasito, como en cuarta, ¿vale? O tercera incluso. Ya no parasito, ya es ser, soy, amo, dejo ser, respeto, ¿vale? Entiendo que todo forma parte de algo muy superior y yo simplemente desde esa comprensión de que yo también soy esa realidad o ese uno con el todo, voy comportándome y gestionando esas energías, ¿vale? Entonces, como digo, ya estás fuera. Pero solo vas a conseguir salir de la Matrix realmente cuando consigas que tu mente le haga más caso al corazón que al instinto, ¿vale? Por eso, esto es muy fácil de observar. O sea, si la gente le da mucha importancia a cosas que no son importantes, objetivamente hablando, en dimensiones como lo he comentado, al dinero, a la familia, como siempre explico, a la pareja, a tal, a tener, a poseer, a que la gente no se vaya, a no estar sola, todo esto, ¿vale? Esa persona, ese ser humano está en la Matrix, ¿vale? Si ese ser humano le empieza a dar importancia a lo que siente, se deja llevar, deja fluir y acepta la realidad tal y como es y simplemente trata de aprender, crecer e integrar nueva información y nuevos aprendizajes, pues ese ser humano ya está en sexta y ahí básicamente si todos estuviéramos ahí, no hay Matrix. O sea, de alguna manera sin hacer nada, fijaos, si todos estuviéramos ahí, nadie intentaría parasitar desde una élite a nadie. Porque simplemente los seres humanos lo que harían es ser su esencia, ser distintos, como somos, manifestarse desde esa originalidad o autenticidad, y entonces simplemente pues compartiríamos. No es que yo desee que todos estemos en sexta, porque no va a ser así. Es que si lo intentamos entender, sería así. No hay cabida, porque sería absurdo, porque si yo te parasito, lo que hago es de algún modo limitar tu autenticidad. Te convierto en algo que no eres. Entonces yo cuando estoy en sexta para seguir aprendiendo y creciendo, lo que necesito es que tú seas tú. Y para que tú seas tú, tú tienes que estar en sexta. O por lo menos llegar a sexta, ¿vale? Entonces ahí va esa comprensión, ¿vale? No es una cuestión de eliminar nada, todo es perfecto. Es una cuestión de, si yo me voy transformando, yo salgo de la Matrix, aunque haya una Matrix de chips, de microchips en el cerebro, de control total en las calles, de videocámaras y de lo que quieras, ¿eh? Y nanobots, de lo que quieras. Si yo salgo, que se puede, que el poder está en mí, me da igual lo que tú quieras. Porque el mundo al final siempre va a ser un equilibrio entre la distopía y la utopía, ¿vale? Entonces, como digo, si yo hago mi trabajo, me dedico de verdad, invierto la energía y sigo ese desarrollo y me acerco a esta dimensión o a darle mucha importancia a esta dimensión, que la vida te pone una alfombra, ¿eh? Cuando lo intentas, la vida siempre te pone una alfombra, si lo haces todo de forma correcta. Tengo pruebas así en trabajos que hago con gente que se ve, pruebas así, cuando de verdad la gente se pone, se ve clarísimo, ¿eh? Y aquí entendemos que la vida es mucho más de lo que parece, ¿vale? Entonces, como digo, cuando llegamos a ese nivel, a ese grado de esencia espiritual, ya está, estamos fuera. Y ya, por cerrar, ya, y por poner la cerecita, el adorno, séptima dimensión. Séptima dimensión, para que se entienda claro y rápido, es soy el creador, soy con lo creado, co-creador, creador con lo creado. Es decir, ya no es simplemente tomar conciencia, ya no es simplemente saber que soy y obrar desde ahí, es comprender la creación de la realidad. O sea, ya no estoy pensando ni en la verdad como tal, ni en mí, en la realidad como tal, sino de algún modo en crear lo que de algún modo debe ser creado. Vamos a explicarlo así, porque séptima dimensión es tan sutil que es complicada. Soy la vida, yo siempre digo eso. Quinta es la verdad, sexta es
mensajero, manifestador de la vida. Séptima es soy la vida, soy la creación. Y entonces, para que esto se entienda, esto es como, de algún modo, ya no es tan importante en mi propósito, ya no es así. Ya es como, ¿cómo obro para mantener el orden cósmico desde una forma consciente? Porque en el fondo todos mantenemos el orden cósmico o el orden de esta realidad. Todos sostenemos ese orden, no nos damos cuenta porque es inconsciente. Pero todos formamos parte de un orden, de un equilibrio global, ¿vale? Digamos que en séptima dimensión, tú al entender cómo está funcionando ese equilibrio y ese orden de la creación, tú puedes tomar partida, ¿vale? Y no, ni desde el querer, ni desde el desear, ni desde casi de la voluntad. Simplemente desde la visión y de una comprensión tan profunda que te permite, pues, entender cómo incluso influir en ese equilibrio de la realidad, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ese influir no es nunca ni subjetivo ni egoico, ¿vale? Es como desde la aportación, desde lo que venía de sexta, desde la aportación de lo que yo puedo proyectar, crear, manifestar en esta realidad compleja, ¿vale? A mí, por hacerlo más sencillo, a mí me gusta que es que ya no es que ya necesite yo mi propósito y entender mi función en la vida, sino que como soy la vida, ya veo claramente que somos uno y veo claramente que no soy más importante que los demás, a un grado ya mucho más elevado, ¿vale? Entonces ya no obro desde ni mucho menos desde lo que me puede interesar ni a mí a nivel egoico ni a mí a nivel propósito, sino que de algún modo digo, ¿cómo me coloco para, de algún modo, para que los demás conmigo, siendo justo y entendiendo todas las variables, cómo me coloco de forma que todo el mundo os salga la mejor proyección, la mejor elevación, ¿vale? Posible. A veces, entre comillas, me puede perjudicar un poco a mí, ¿no? Pues ahí estaría esa séptima dimensión. Es compleja. Yo la explico porque lo comprendo, pero luego, como he dicho al principio, todo esto se trabaja, se desarrolla y eso no significa que yo ya manifiesto en séptima, soy como Dios, tal. No, no va así. Una cosa es comprender y luego es como si hubiera diferentes capítulos, vamos a decirlo así. O sea, es como hablar de química. Tú sabes qué es la química, pero a lo mejor no conoces ni todas las formulaciones químicas, ni todas las reacciones químicas, ni todo lo que son sustancias químicas. Vamos a pensarlo así. Entonces, saber qué es la química no significa que domines todo lo que es la química en ese campo, ¿no? Pues para que me entendáis a mí es un poco eso. Ni domino a la perfección sexta, ni domino a la perfección casi ninguna, es muy difícil. Hombre, tercera, cuarta, quinta las domino muy bien, obviamente. Sexta también bastante guay, pero perfección, no. Séptima tampoco. Séptima, digamos que hace relativamente poco que empiezo a como comprender esa séptima. Pero es apasionante, como digo, cuando empiezas a comprender y ya dices que quiero saber más o quiero ver más o lo que sea, es apasionante porque dices, claro, es que entiendes cómo va la vida. Claro, es que ahí ya no es que esté fuera de la Matrix, es que de algún modo puedes dominar y manejar tú la Matrix. ¿Me explico? Es como, pero no desde el control, como decía antes, fíjate que encaja con lo que decía antes, sino desde cómo me comporto para que naturalmente, como en este vídeo, si te fijas, haya gente que está en la Matrix que pueda llegar a salir de la Matrix, ¿vale? No gente que está muy enfocada en tercera y cuarta que pase a quinta, sexta. Este vídeo, pues fíjate, es la prueba. Fíjate cómo todo encaja al final, ¿ves? Porque cuando llegas a esa séptima, manejas un poco, de algún modo ya puedes contribuir a que no haya una gran parasitación oscura, ¿no? en esta realidad. Pero no porque lo oscuro sea malo, sino porque cuando hay demasiada oscuridad o demasiada tendencia, lo que va a primar es el equilibrio. Y demasiada luz también tiene que primar el equilibrio. No puede ser ni mucha luz ni mucha oscuridad, ¿vale? Entonces ahí está el juego. Somos el todo y cuando somos el todo entendemos que todo forma parte de ello. ¿Me explico? Así que, nada, este es el desarrollo, 1 hora y 23 minutos, no está mal. Tampoco se me ha hecho tan largo para lo que es, ¿vale? Y creo que desde aquí hemos podido explicar, entender más o menos toda esta concepción y si, mira, no me olvido, ¿vale? Hemos dicho tercera es materia, cuarta es electricidad, ¿vale? Electricidad, energía a ese nivel. Quinta dimensión hemos dicho que era vibración. Sexta dimensión hemos dicho que era frecuencia. Y yo me atrevería a decir que séptima dimensión es que ya nos tendríamos que ir a... Por ejemplo, cuando se habla del éter, ¿vale? Éter hablaríamos sobre todo de quintas y sextas, ¿eh? Séptima para mí no sabría cómo definirlo perfectamente ahora, pero es como lo arquetípico, ¿vale? O sea, es como ya no es... Así como la materia
¿vale? Que decíamos antes. Tercera es la materia. La materia es como una onda muy densificada. La electricidad es un poco más, menos densificada la onda, energética, vamos a decirlo así, ¿vale? Ya cuando hablamos de vibración es todavía una pulsión más sutil, ¿vale? Frecuencia ya es como una nota musical, vamos a decirlo así, ¿vale? Y cuando hablamos ya de séptima es que estamos hablando de algo que ya no tiene como un tiempo. Como decía, es estático. Es arquetípico, es como lo que es. Es como la verdad, cuando se habla de verdad absoluta, ¿no? La verdad absoluta es lo que es, fin. Verlo desde ahí es muy difícil, ¿no? Si habláramos de música, pues en tercera dimensión cogemos la música, ¿vale? En tercera dimensión sería un tambor, que es algo físico, tambor físico. Percusión, ¿no? Cuarta dimensión sería el sonido, ¿vale? El sonido que hace el tambor cuando lo pico, vamos a decirlo así, eso sería cuarta dimensión. Quinta dimensión sería ya no el sonido, sino pues lo que he dicho antes, si es un sonido relativo al aire, a la cuerda, a la percusión, ¿vale? Es una vibración ya como de algún modo contenida dentro de ese sonido que estaba en cuarta, ¿vale? Y ya cuando hablamos de sexta dimensión, hablaríamos de el tono. Dentro de esa vibración, ¿no? Que decíamos aire, cuerda y percusión, ya sería el tono frecuencial. La frecuencia exacta, concreta que está emitiendo ese tambor, ¿vale? Ese sonido. Y ya, si nos vamos a séptima, para que se entienda, es como sería, yo sé que es un poco difícil de entender, pero es como, si sexta es la frecuencia, que es la nota, ¿vale? Séptima es lo que significa esa nota, ¿vale? El significado de esa nota. Claro, es como muy abstracto, dices, ¿cómo que el significado de esa nota? Esto es como la numerología, significado de ese número. Es tan difícil de ver, ¿no? ¿Vale? Que a veces es lo mismo, que hay mucha distorsión, ¿eh? Creedme que con todo este tema hay mucha distorsión. Entonces es como, para que se entienda, es como el significado absoluto de esa nota. ¿No? ¿Sabéis cuando, por ejemplo, con una nota musical puedes romper una copa de cristal? Pues es como entender la nota desde el poder que tiene esa nota. ¿Vale? Desde, si yo pongo esta nota en concreto, se peta el cristal. Y si pongo una para arriba, una para abajo, no. Pues es como entender la concepción de esa nota. Y si comprendemos eso, fíjate el poder que tiene uno, porque dice, joder, si yo sé exactamente cómo poner la nota para cada cosa, y cuando hablamos de nota hablo de comportamiento, de ejecución energética, ¿me explico? Pues es como, ¡buah! Soy un alquimista total de la vida. Soy un alquimista y, como decía, en séptima manejo todo eso, ¿vale? Pero claro, es un campo muy complicado, muy complejo y apasionante, ¿no? Supongo, que podemos decir. En eso estamos trabajando, seguimos ahí evolucionando y ahora sí lo vamos a dejar. Así se sale de la Matrix, compañeros. La Matrix es simplemente esa forma. Todos, o en teoría todos, en la práctica no, pero en teoría tú tienes que pensar que puedes, ¿vale? Podemos salir de la Matrix. Solo hace falta tener nociones, entender cómo se trabaja y hacerlo y ser alguien pues que tenga eso entre ceja y ceja y se ponga y sea capaz de desarrollarse. Como siempre he dicho antes, estamos aquí para contribuir, para sumar, para servir. Tenéis los grupos, tenéis las sesiones que siempre hacemos, siempre os recuerdo. Si queréis trabajaros a esos niveles, están esas opciones, solo tenéis que preguntar y hay mucha gente que ya está haciendo estos trabajos y que sigue haciéndolos, por lo tanto significa que le sirve y me alegra mucho. Así que nada, nos vemos en próximos viajes, en próximas reflexiones electromagnéticas y hasta el próximo día, que será desde otro país. Un abrazo y nos vemos. Chao.